y comenzamos a observar que había una necesidad. Y claro, observábamos de que habíamos hecho bien nuestro trabajo de generar confianza en el cliente. Si el cliente te estaba contando sus problemas, el mercado le dijo a todas las startups, oye, tienes que tener un economics positivo. Ya nosotros estábamos en camino, el momento de puro growth, ¿no? Porque yo me fui a México y dijimos, nos tenemos que encerrar 2 días sin parar, entender cómo sería la compañía fusionada. Bienvenidos y bienvenidas a Eleva tu Startup, el podcast donde descubrimos cómo el Venture Capital está acelerando el éxito de las startups en Perú. Aquí, emprendedores y líderes del ecosistema comparten sus estrategias y experiencias, brindándote las herramientas para llevar tu empresa al siguiente nivel. Desde B Venture Capital te traemos el conocimiento que impulsará el futuro de tu emprendimiento. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a Eleva tu Startup. Soy Alejandro Troll, General Partner de V-Venture Capital, y hoy tenemos como invitado a Gonzalo Vegaso, cofundador y CEO de Chasqui. Bueno, sí, y de hecho, bueno, ustedes pasaron por ahí unos 5 o 6 años, digamos, quemando capital, más bien Sí. con el apoyo me imagino, de inversionistas, de fondos de Venture Capital, ¿no? Hasta después estar break-even y ahora, bueno, crecimiento excelente. En realidad, creo que esa situación en este momento, que tú ya lo has dicho, pero sería más difícil, ¿no? Que ocurra. O sea, que una Sí. startup pueda estar 5 o 6 años solamente quemando capital, ¿no? De hecho, nosotros como fondo también buscamos startups que, digamos, no necesariamente que estén en break-even, pero que exista un plan más o menos claro de cuáles son los siguientes pasos, más o menos cuál es el tiempo estimado de que podrían llegar a ser break-even y cómo, digamos, qué acciones tienen que tomar para llegar a esto, ¿no? Entonces sí lo incluimos bastante en nuestra evaluación. Y bueno, Sí. ya un poco para cerrar esta parte de expansión internacional, quería que nos cuentes de repente una recomendación para los founders que están ahora pensando en, ok, bueno, empiezo en Perú, el próximo país en el que quiero operar normalmente es México o Colombia o Chile. ¿Qué crees que deberían ellos tener en cuenta para poder, o cuáles son las señales que tienen que encontrar para poder tomar esa decisión de expandirse internacionalmente? Sí, mira, son 2 o 3 consejos. El primero Ujú, es definitivamente encontrar un mercado grande, ¿no? Yo a mucha gente, a muchos peruanos les he recomendado México porque la verdad que México es increíble. ujú, Cada ciudad de México es 3, 4 o 5 veces el Perú, ¿no? O sea, Guadalajara es gigante, Monterrey muchísimo dinero, o sea, ujú, Puebla nomás es, oye, creo que 2 veces Lima, ¿no? Entonces, pero acá lo importante no es que solamente sea México, digamos, la recomendación, sino que el problema que tú estás atacando en Perú sea exactamente el mismo problema o muy similar como para que tu producto o el MVP o lo que ya tengas en la mano pueda satisfacer al cliente potencial de ese país, ¿no? Entonces, la internacionalización se tiene que dar porque oye, el problema que estás tratando de resolver también se replique en ese país y sea igual de grande como lo estabas pensando en el mercado peruano, ¿no? Entonces, como dije hace un rato, ujú, en nuestro caso tuvimos la suerte de que el problema era exacto, ni siquiera similar, era exacto, ¿no? Entonces podíamos ujú, atenderlo inmediatamente. Lo segundo que para mí es muy relevante, digamos, aconsejar, es que a nosotros nos ha ido muy bien haciéndolo solos, o sea, sin partners, sin buscar a un tercero que te ayude, ¿no? Pero sobre la base de una mezcla de gente local que conoce bastante bien el país y nuestro conocimiento, ¿no? Entonces es un intercambio de conocimiento entre, oye, lo que ya aprendimos nosotros ujú, en el software, en nuestra operativa, nuestros procesos y gente de la industria que de repente viene y tiene que adaptar nuestra forma de verse, de ver los procesos y nuestra tecnología, pero ellos conocen bastante bien el mercado, ¿no? O sea, claro, eh, México, por ejemplo, en la complejidad de México, hasta los nombres son difíciles de pronunciar, ¿no? Entonces, yo siempre tengo problemas con los nombres con X, ¿no? ujú, Y no conoce la geografía. Y en logística tienes que conocer la geografía. Entonces, tienes que estudiar el mapa para saber cuando alguien te dice, no, mira, yo estoy en el norte y, oye, ¿qué ciudad hay ahí? Y todo eso, o sea, te conviertes en un geógrafo casi. Entonces, esa combinación del talento local más lo que tú ujú, puedes traer ha sido buena. Nosotros siempre hemos tenido líderes locales, o sea, nunca hemos llevado a un peruano, por ejemplo, a que lidere una operación fuera porque el líder local es el que más sabe y entiende.
pero sí tenemos líderes regionales o vicepresidentes o directores corporativos que tienen responsabilidad de todo Chasqui y son de diferentes nacionalidades y en diferentes lugares, ¿no? Ahí sí te puedes dar ese lujo, pero esa es la segunda. Y la tercera, que es muy importante, por lo menos desde nuestra perspectiva, y yo me siento súper orgulloso también de nuestra cultura, es trabajar la cultura, ¿no? No dejársela delegada al country manager de turno. Y eso es muy importante porque cuando ya empiezas a internacionalizar y tienes varios países, a veces en algún momento se empieza a sentir de que un país piensa de una forma y otro país piensa de otra, y tú lo que quieres es que, oye, se sienta lo mismo, porque todos somos charqui. Entonces siempre hemos estado tratando de meterle a la cultura desde el principio, y la cultura nace con los founders, ¿no? Los founders son la cultura. Entonces el founder se tiene que dar el tiempo de estar en el país, de estar con su equipo, de, oye, si se puede mudar mejor, ¿no? Si no se puede mudar, como es el caso nuestro, por ejemplo, nosotros hemos vivido mucho tiempo y yo vivo en un avión, y un poco alguien me puede criticar, ¿no? Creo que yo recibo esa crítica, pero creo que por lo que he logrado hacer en cuanto a cultura en nuestra empresa, pues siento que sí lo he hecho bien, pero es porque le he dedicado mucho tiempo a estar con el equipo, a estar conversando con ellos, a que entiendan cuáles son los parámetros de la cultura, y eso es básico porque si no, empiezas a tener un Frankenstein y eso no es lo que quieres tener. Un país que piense de una manera, que tenga una cultura de una manera y otro que piense de otra manera, terminas teniendo algo que es inmanejable, ¿no? Claro. Sí, justo te iba a preguntar por eso, las diferencias culturales, pero, digamos, por más de que seamos todos América Latina, ¿no? Países vecinos, sí encontraste diferencias sustanciales y tuviste que adaptar algunos modelos operativos, de estructurales para cada país. Completamente. Sí, Ok. mira, te tiro una anécdota. Ujú, En Perú, por ejemplo, si tú eres mi cliente y yo te digo, oye, Ale, juntémonos para mostrarte los productos de Chasqui, y tú ujú, me dices, bueno, vamos a comer o a almorzar, digamos. Listo, nos sentamos, de repente nos demoramos 5 minutos en decir, oye, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿No? ¿Qué tal el clima? Ya, listo. Y ahí probablemente yo abra mi computadora y te empiece a mostrar los productos mientras estamos comiendo, ujú, ¿no? Eso es lo más normal en el Perú. Bueno, ujú, en México el mexicano quiere generar una relación contigo, ¿no? Entonces yo me presentaba con mis clientes mexicanos y sacaba mi computadora y el cliente me decía, ¿qué estás haciendo? Y le digo, no, no, es que te dije que te iba a mostrar los productos de Chasqui. Y me dice, no, espérate, compadre, o sea, hay que comer, conversemos, y de ahí si claro, quieres, literal. Entonces en México es muy importante la relación, de repente en otro momento le mostrarás el producto, pero es muy importante la relación. Y he tenido situaciones donde clientes me dicen, oye, ya, juntémonos para definir lo del trabajo con Chasqui, y después de 2 horas de comer y tomarte un tequila, al final te dicen, oye, por si acaso, que ni hablaste del negocio, pero al final te dicen, oye, sí, cerrado, ¿ah? Ya el lunes firmamos, ¿no? ¿Y por qué? claro, Porque quieren ver cómo eres y con quién están lidiando al nivel ujú, interpersonal, que eso en otros países no tanto, ¿no? Entonces sí, eso también aprendes, y aprendes sobre todo en los locales, ¿no? Y por eso el management local que vas a contratar te va a enseñar esas diferencias culturales, ¿no? ok. Increíble, no, no había percibido que en esa forma los peruanos somos más transaccionales, de repente, ¿no? Y Sí, menos enfocados en la persona, en todo la caso. persona y en la relación, exacto. Somos muy, Ok, muy transaccionales. O sea, importa la persona en la relación, claro, pero vamos de frente a esta es la transacción, ok, ¿no? El mexicano puedes tener un super producto, puedes tener un super contrato, muy buen precio, pero ujú, si no conecta contigo a nivel personal, probablemente no te lleves el contrato. claro. Wow, Ujú. importante tomar en cuenta. Y Sí, entonces, ahora, Gonzalo, quería preguntarte acerca de la fusión, ¿no? sí, Ahora Chasqui, o sea, la verdad que he leído un poquito, entiendo, digamos, sobre Lock, ¿no? Que se llama la empresa con la que se han fusionado. Cuéntanos un poco sí. cómo se dio la estructura, más o menos, ustedes lo buscaron, ellos los buscaron, fue expansión también de parte de ustedes para posicionarse mejor en México con un nuevo producto. Sí, tuvimos mucha suerte, la verdad. Ujú, Nosotros fuimos conectados con Loc a través de gente que conocía a ambas empresas ujú, y que básicamente dijo, oye, ustedes deben de conversar, ¿no? No, digamos, no a nivel de banca de inversión o grandes asesores, no, ujú, simplemente gente de nuestro entorno, cercano a nuestros inversores, ujú, conectan los puntos y dicen, ustedes tienen que conversar. Entonces entramos a una conversación
en donde dijimos, oye, esto es lo que nosotros tenemos, esto es lo que queremos hacer, y ellos dijeron, esto es lo que tenemos y esto es lo que queremos hacer, y había muchos puntos de intersección. Ujú, Luego entramos a hablar los managers y los founders y nos dimos cuenta que éramos muy similares en valores, en la cultura organizacional. Y luego de esas conversaciones, digamos, al muy alto nivel, firmamos NDAs para tratar de entender qué ujú, traía cada uno a la mesa ya con numeritos, digamos. Y literal, yo estuve con Gonzalo, que es ahora co-founder nuestro, el founder de Log. Un día dijimos, oye, yo me fui a México y dijimos, nos tenemos que encerrar 2 días sin parar para entender súper bien nuestros modelos y entender cómo sería la compañía eh, fusionada. Literal, recuerdo clarito que llegué en el avión a las 5 de la mañana, el vuelo a México es un red eye durísimo y sí, a las 5 de la mañana había un taxi esperándome para irme de frente a la oficina de mi socio y empezamos a chambear a las 7 hasta la medianoche y estaba wow, destrozado. ujú, Al día siguiente, un poquito más tranquilo todo el día y como a las 5 de la tarde del segundo día, el modelo estaba clarísimo, ¿no? Entonces, ujú, la chamba de cada uno era regresar a sus cuarteles, digamos, y mostrarle al resto de socios lo que había, diciéndole que la recomendación era hacer la fusión, ¿no? ujú, Entonces, nosotros por nuestro governance tenemos que pasárselo a algunos de nuestros inversores más grandes. Tuvimos que hacer un board, pero estaba clarísimo, el modelo esto lo habíamos hecho bien y entonces eso facilitó muchísimo la negociación, el ponernos de acuerdo y en un poco de tiempo récord, sin ayuda de consultores ni asesores, llegamos a un acuerdo y para adelante, ¿no? Entonces, ahora pues seguimos creciendo en el mundo de los lockers, tenemos aprendizajes increíbles, lamentablemente sí no puedo contar nada de eso porque ese es todo, ese aprendizaje es pura diferenciación que nos está haciendo crecer en el mercado. Y eso que hemos aprendido en México, ahora lo vamos a lanzar en Sudamérica en el segundo semestre. ujú, Estamos definiendo en qué países, también estamos hablando con nuestros clientes, porque hay ciertos clientes a lo que eso les conviene muchísimo. Hay otros que es un poquito más duro de la perspectiva tecnológica acomodarte, pero ya el producto está cerradito, ¿no? Entonces ya lo podemos empezar a exportar a Sudamérica. ok. Genial, entonces, digamos, ¿cuáles serían o cuál es el roadmap que tiene ahora Chasqui? Y bueno, el Sí. nombre se mantiene como Chasqui, ¿no? ¿O es Chasqui más loco? ¿Lo van a cambiar? No, no, el nombre se mantiene como Chasqui, o sea, Ujú, somos dueños de todas las marcas de Log, porque Log tenía otro ok, par de marcas, pero el nombre se mantiene como Chasqui. ujú, Intentamos que sea así por el reconocimiento regional de plataforma, ¿no? Ya somos una claro, plataforma, digamos, entonces ujú, tratamos de que sea así. Eh, Siempre, a veces, bueno, en algún momento entró la consideración de marketing, oye, ¿qué ponemos, qué no podemos, cuál es la marca más conocida? Y si de repente algún día hacemos alguna transacción y la otra marca va a ser más conocida, de repente vamos a tener que poner, oye, Buy Chasqui o para asociarlo, ujú, pero claro, intentamos que sea así. El roadmap para nosotros es básicamente, oye, seguir ejecutando en los países donde estamos, entrar al network de ciudades que les he ujú, dicho, solidificar las relaciones que tenemos con nuestros clientes, porque hay varios clientes que operan en varios países, pero no en todos, operan en varias ciudades, pero no en todas. Entonces, ujú, estas relaciones siguen creciendo y abiertos a consolidar, ¿no? O sea, tenemos algunas otras conversaciones con empresas que se nos han acercado y nos han dicho, oye, me doy cuenta que en esta industria es importante la consolidación y si me quiero consolidar con alguien, prefiero que sea con ustedes, que ya los conozco, o te conozco ujú, a ti, o que conocemos cómo piensan. Entonces, abiertos a poder seguir haciendo transacciones y espero que podamos anunciar en algún momento de este 25 alguna más. ujú, eh, y bueno, y manteniendo sobre todo la disciplina financiera que nos lleve pues a crecer a seguir creciendo cada vez más rápido, pero ujú, con la solidez financiera, ¿no? Ese es un poco claro. Y, y, y dentro de ese camino, esa proyección, o sea, ¿cómo ven, o sea, creen que van a llegar a ser tipo un unicornio? ¿Un startup que se convierta en un Sí, unicornio?
¿Lo Es, tienen como un objetivo o es, bueno, si llega bien, si no, igual seguimos? no, si llegamos sería increíble, o sea, eso Ajá. nadie va a decir, no me gustaría No, hacerlo, sería increíble, claro. ¿no? Ahora, es jodidísimo el camino. Ahora Ujú, cada día es más difícil, ya las valoraciones se han metido un sablazo en los últimos 2 años, entonces claro. ya no se escuchan de tantas unicornios en Latinoamérica, ¿no? Entonces Ujú, es porque cada día está, y hay compañías que por lo menos yo sé que eran unicornios, que ahorita ya no tienen los economics para ser unicornios, sino que no se dice, ¿no? Pero se claro. conoce. Ujú, Entonces, está muy difícil, pero seguimos trabajando simplemente con nuestro plan y si en algún momento alguien priceará a Chasqui a niveles que nos permita decir eso, pues será buenísimo. Y si no, ujú, también, o sea, lo que estamos haciendo es una compañía que es linda, en donde los founders estamos enamorados de ella, en donde nuestros vicepresidentes, o sea, la rompen y confían en eso y hemos logrado que todo el equipo entienda de que hay algo muy chévere acá. Y claro, te vas a enfrentar en algún momento a que, oye, ¿quieres llegar a eso? Pero también vas a tener, seguramente en un par de años, nos van a empezar a tocar la puerta, este, gente que va a querer comprar la compañía, o sea, ya tiene cierto tamaño en donde ya no es tan fácil comprar una compañía por el tamaño, claro, pero tú quieres seguir jalando. Lo que sí queremos nosotros es seguir en la lucha, por lo menos tenemos para unos 15 años más, ¿no? Entonces, y, claro. y un poco, o sea, a ver, puede sonar medio loco, pero la visión es generar un DHL de Latinoamérica, un FED de Latinoamérica con Ujú, World Class Processes, ¿no? Como lo estamos armando, y con World Class Technology, para World Class Clients. Entonces, esa plataforma es muy valiosa, ¿no? A ver, y quiero regresar a un punto de impacto muy importante que a nosotros nos puede mucho el impacto, ¿no? Desde la perspectiva de social impact. O sea, lo que estamos haciendo en Chasqui es, primero, generando la carretera para el futuro del comercio. O sea, antes de Chasqui, habían empresas que no podían entregar paquetes en una hora, ¿no? Y no estoy hablando del modelo del quick commerce, sino el modelo de distribución en una hora, no podían, con Chasqui pueden, ¿no? En el ujú, mismo día no podían, con Chasqui pueden. Entonces estamos creando productos para el futuro del comercio. Y así hay varios más. Oye, lockers, antes no había, ahora sí hay, ¿no? Entonces, con nosotros. Lo segundo es que estamos generando microempresarios, ¿no? Porque la persona que viene con su vehículo, y ya tenemos gente que ha generado su mini flotilla, ya tiene tres, cuatro vehículos, avisa a sus sobrinos, avisa a sus hermanos y empiezas a tener microempresarios. Esa persona está llevándose como afiliado a Chasqui en muchos de los países arriba de 2 veces hasta casi 3 veces el salario mínimo legal. Entonces tienes un impacto económico ahí. Todo legal, bancarizado, emitiendo recibo por honorarios. Y esa gente, al estar bancarizada, recibe crédito. Entonces también eso te hace crecer. Y la tercera, que es una jugada ya más en el mediano plazo, es llevar a que nuestra flota selectifique, ¿no? ujú. Entonces, ese es un play de ya de impacto que deberíamos de tenerlo en los siguientes 2, 3 años. Es difícil, nada es fácil, obviamente, pero es un poco la línea de impacto que tenemos nosotros en la que estamos pensando. Genial, no conocía esa parte de Social Impact, ¿ah? Muy interesante. Ujú. Y Gonzalo, solo creo que para cerrar, ¿hay algo que en toda tu trayectoria hubieses hecho distinto? O sea, ahora que ya, no sé, después de los 9 años de Chasqui o tu vida corporativa, o de repente relacionado al levantamiento de capital, a la propia expansión internacional de la que hemos conversado. Mira, yo creo que dos temas. A ver, el primero para mí es que me hubiera encantado ser emprendedor antes. Sin Ujú, embargo, creo que mucha de la experiencia que tuve en Google, donde yo trabajé casi 7 años, y con el grupo AG de los hermanos Añaños, que son grandes emprendedores y emprendedores, digamos, en la calle, ujú, en el mercado, tocando el mercado. Si no hubiese tenido esas experiencias, creo que no sería el emprendedor que soy ahora. Entonces, siempre pienso, pucha, si hubiera empezado antes, no hubiera tenido esas experiencias, no sé cómo me hubiera ido, pero creo que de repente hubiera empezado un poco antes. Creo que está estudiado que los emprendedores de mayor éxito son los que tienen arriba de 40 años, pero creo que ujú, empezar antes hubiera sido interesante. Y lo segundo, creo que algo que ha sido súper duro y me parece que es la parte más difícil de mi chamba es levantar capital, ¿no? ujú, Es realmente muy difícil. eh,
como todo el mundo dice, oye, vas a recibir 80 nos para recibir 5 sís o 3 sís o un sí, Ujú, ¿no? Claro, implica un esfuerzo gigante mientras estás manejando tu compañía, mientras tienes que hablar con 80 personas distintas y pasar por diferentes procesos. Creo que lo que hubiera hecho distinto ahí es de repente haber tenido a alguien con mayor experiencia en el levantamiento de capital que me ayude. No estoy hablando mal del equipo de mi equipo de finanzas, sino que los skills que en el momento necesitábamos para levantar capital, o sea, los tenía que tener yo y pudimos haber tenido a alguien con un poquito más de experiencia claro. para poder hacer los temas un poco más rápido, ¿no? O sea, lamentablemente ahora las rondas se están demorando un montón de tiempo, entonces, pucha, es importantísimo hacerlo eficientemente. Ujú, Sabemos que por la información que publican en Carta, nosotros todavía no hemos levantado nuestra serie B, o sea, si levantamos nuestra serie B va a ser fundraising de 10 meses, o sea, imagínate, ¿no? Entonces, está durísimo. Entonces eso, ahí sí es un elemento que es un poquito más difícil, ¿no? Porque generar tu propia operación, tu propia tecnología, todo eso lo generas tú y la desarrollas tú, pero el mercado ujú, de capitales es un mercado imperfecto, o sea, el que invierte en compañías como tú, por ejemplo, que tienes acceso a muchas compañías que analizas todo el tiempo, nosotros levantamos capital una vez cada 2 años, ¿no? Entonces no es como, no es nuestra chamba, digamos, regular y no es que tenemos todo el conocimiento. Entonces ahí es donde creo que hubiéramos tratado de tener a alguien que tenga más conocimiento para poder hacer más eficiente el proceso, me parece. Sin embargo, hemos tenido mucha ayuda, sobre todo de Endeavor, para encontrarnos con la mayor cantidad ujú, de potenciales inversores. Y lo tercero, en menor medida, te diría que hubiera hecho distinto. De repente, no sé, la vez pasada estábamos hablando a nivel de founders, ¿qué hubiera pasado con Chasqui si hubiéramos empezado en México? ¿No? De ujú. repente la historia hubiera sido distinta porque el MVP, si lo hubiéramos tenido en México, hubiéramos logrado muchísimo más escalamiento, pero de repente si hubiéramos empezado en México, nos hubiéramos quedado en México, no lo sé, la verdad, ¿no? Pero hubiera sido distinto. Yo creo que ahora con el conocimiento que tengo, sí hubiese empezado por México, la verdad. Hubiese empezado por el mercado más grande. Ok. Bueno, yo creo que ahí hay muchos puntos para que otros emprendedores puedan reflexionar, ¿no? O sea, siempre en las conversaciones Sí, que tenemos con ellos nos piden recomendaciones incluso sobre si el primer paso debe ser salir a otro país o consolidarse localmente, break-even, growth, siempre todas esas cuestiones y finalmente depende mucho, como en el caso de ustedes, depende mucho de la estrategia y del modelo, ¿no? Y los factores que has comentado, ¿no? El tamaño de mercado, producto y también el tema cultural, ¿no? Muy importante. sí, correcto. Cada movida tiene que ser Ujú, estratégica, ¿no? Nosotros siempre hemos intentado que todo esté metido en un modelo financiero para intentar ver qué pasaría si, ¿no? ujú, Ahora me siento muy orgulloso del modelo que tenemos, que es bastante sofisticado y bueno, nuestro VP de estrategia es un mega crack. Acá le mando un abrazo ujú, porque tiene un modelo increíble y no hacemos nada que no esté en el modelo. Tenemos la sensibilidad de que, oye, las diferentes variables se van a mover, pero el modelo termina siendo muy importante porque ahora, más que nunca, la parte financiera es necesaria, sobre todo para tener tu unit economics bien saneado, ¿no? y también creo que ahora, a diferencia de hace, no sé, 8 años o 9 años cuando se comenzaron a levantar capital, también hay mucho más información acerca de, o cursos, educación, ¿no? Sobre venture capital, sobre cómo levantar una ronda y más acceso, ¿no? Entonces, siempre les recomiendo a los emprendedores, bueno, hay cursos aquí, incluso con nosotros, conversar con otros emprendedores que ya levantaron capital para poder, digamos, adelantarte un par de pasos, ¿no? Y no aprender, no comenzar de cero justo esa parte del levantamiento, ¿no? Sí, correcto. Hay dos cosas que nosotros nos hubiese encantado tener, era en ese momento tener más información de cómo se levantaba, escuelas que te enseñan a Ujú, levantar dinero, que no había, o sea, recuerdo que no había ni fondos en Perú, ¿no? O sea, habían ángeles, claro. pero no había ni fondos, o Ujú, sea, y en nuestra época tampoco no había escuelas de product management, ¿no? O sea, product management ujú, tecnológico, digo, no product management. Entonces, o sea, aprender el proceso de ideación, que ahora tú puedes graduarte de product manager en una escuela, en ese momento era aprender ujú, en YouTube de gente que en Estados Unidos te decía esto es así y asá. Y una de las cosas que a mí me ha dado Chasqui es que ahora entiendo cómo es ser product manager. De hecho, fui el product manager de Chasqui por cerca de 3 años. Ahora tengo ujú, gente experimentada haciendo product management y claro. mucho más capa.
que yo, 7 cuadras más capa que yo en ese tema, pero eso te lo da la compañía y lo aprendí echando a perder, ¿no? Entonces, y viendo YouTube y no, ahora puedes llevar cursos, entonces sí, el emprendedor que no aprende a través de las herramientas que le pueden dar, o sea, ya empieza fallando, ¿no? Tienes que sacarle el jugo a todo el aprendizaje que ya está puesto en diferentes plataformas. Bueno, Gonzalo, te agradezco muchísimo tu tiempo, tus consejos y compartir tu experiencia con nosotros y también con los emprendedores de Perú. Digamos, creo que lo tiene muchísimo valor, ¿no? Y felicitaciones, esperemos que Chasqui sea el primer unicornio peruano. Ojalá, el primero, el Y segundo, el tercero, no importa, lo claro, importante que es llegue. que salgan Así es, y que muestren el camino a que sí se puede, ¿no? A todo el resto. así es. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias. Y bueno, y nos vemos por ahí. Gracias a ti, un abrazo, gracias a Chao. todos. A las órdenes. Gracias por seguir escuchándonos. Si quieres seguir aprendiendo sobre Venture Capital, recuerda suscribirte a nuestro podcast o escribirnos en nuestras redes sociales para poder aprender juntos sobre el ecosistema de Venture Capital. ¡Nos vemos!